Gracias, compañeros. Buenas tardes para ustedes y para todos los amigos televidentes. Esta semana se abrieron las puertas de tres cárceles del país, la Gerardo Rodríguez, la San Rafael y también en La Reforma, para hablar un poco sobre este tema y el tema del hacinamiento que preocupa, por supuesto, que a todo el país. Nos encontramos con Cecilia Sánchez, la ministra de Justicia. Gracias por recibirnos. Preguntar primero cuál es la intención de este cambio de política que tiene el ministerio de abrir las puertas de las cárceles del país. Sería una señal que se quiere enviar a quién exactamente, que conozcan la situación real de las cárceles. Bueno, muchas gracias por el espacio porque definitivamente es muy importante para el Ministerio de Justicia dar a conocer qué es lo que está pasando dentro del sistema penitenciario y qué es lo que se piensa hacer. El sistema penitenciario no hay mucho que insistir en que atraviesa pues una seria crisis debido a las condiciones de hacinamiento que tienen orígenes muy diversos, pero que no generan una serie de condiciones muy adversas para poder atender a las personas privadas de libertad, para brindarles los servicios que se merecen, y creo yo que la población, la ciudadanía, debe darse cuenta de qué es lo que está pasando ahí. ¿Y por qué debe darse cuenta? Bueno, porque se supone que el Estado tiene la obligación de recluir, de sancionar a las personas que han cometido un hecho delictivo. Pero estas personas que cometen hechos delictivos solamente deben verse privadas del derecho, la privación del derecho a la libertad, no de otros derechos. Sin embargo, las condiciones en las que los recluimos pareciera que los privan del derecho a la salud, del derecho a la comida, a la educación, a la opción laboral, etcétera. Hay que conocerlo porque la ciudadanía debe entender que si el Estado invierte en las condiciones de los privados de libertad, es una inversión que se devuelve positivamente a la sociedad. Si nosotros logramos tener espacios donde las personas privadas de libertad se puedan capacitar, tengan una opción laboral, tengan servicios de salud, servicios de educación, cuando estas personas egresan del sistema penitenciario, es muy posible que no van a volver a cometer hechos delictivos porque salen totalmente renovadas. Pero tal como las tenemos hoy en día, lo que nosotros estamos devolviendo a la sociedad son personas incluso más especializadas en la violencia, maltratadas en muchos casos. Ahí se acumula mucho resentimiento, mucho dolor de ver las condiciones en las que están. Y esto se nos devuelve como un boomerang porque luego regresan al sistema. Un hecho que agrava esta condición es que además las personas que egresan de prisión en razón de que ya tienen su hoja de delincuencia manchada, porque van a certificarse los juzgamientos, tampoco tienen opciones laborales en el mercado nacional. Y esto hace que es gente que sale a vivir de lo que hacía antes de ingresar. Entonces entramos en un círculo vicioso y esto es un tema que debe llamarnos la atención porque tiene que ser abordado como una política pública, una política estatal, no es un tema exclusivo del Ministerio de Justicia y creo que sobre esto hay que insistir. La solución al tema del hacinamiento pasa por el tamiz de las voluntades de muchos actores, actores que desde distintas ópticas tienen que concurrir en la primera parte, antes del ingreso, en la fase de prevención. Si nosotros logramos trabajar muchísimo en prevención del delito, nuestra clientela en el sistema carcelario va a disminuir muchísimo. Es una señal directamente a quién que se está haciendo con esta apertura que hay ahora del tema de la situación del sistema penitenciario del país. ¿A quién exactamente se le está brindando esta señal o se está dando esta señal de lo que sucede? Se le está instruyendo, informando a la sociedad costarricense y a las instituciones del Estado involucradas. Es un llamado de atención en el sentido de decirles, señoras y señores, esto es lo que tenemos a lo interno de nuestros centros penitenciarios. A estos lugares tan malsanos, con tantas dificultades, con tantos niveles de violencia, es donde estamos enviando a quienes han cometido un hecho delictivo. La ciudadanía se preguntará, o a veces se maneja un estereotipo, se dice, pero son criminales, pero son delincuentes, pero han infringido la ley. Efectivamente, nosotros pensamos que la persona que ha infringido la ley tiene que tener una sanción, porque es una obligación del Estado sancionar. Pero ¿qué tipo de sanción? ¿Qué tipo de sociedad tiene Costa Rica? Nosotros hablamos de que tenemos un Estado de Derecho
y nos preciamos de eso y tenemos que mantenerlo. Y yo estoy completamente convencida de que el Estado de Derecho hay que fortalecerlo, pero el Estado de Derecho se ve fortalecido cuando responde a las necesidades ciudadanas, cuando responde a los temas de la criminalidad con medidas adecuadas. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que está reprimiendo el Estado costarricense? ¿Estará dándole un énfasis en la sanción a los problemas fundamentales que hoy día están aquejando a la sociedad, por ejemplo, en el tema del crimen organizado, de narcotráfico, de delitos de una enorme gravedad que no siempre han estado en la mira de la persecución ni de la sanción? Nuestras cárceles están pobladas fundamentalmente de personas que cometen delitos contra la propiedad y a veces de hechos totalmente de mínima lesividad. ¿Con esto qué queremos decir? Que se trata de sustracciones que deben ser sancionadas, sí, pero con otro tipo de medidas. La sustracción de bienes de escaso valor de los supermercados, este tipo de cosas. Imagínense lo que significa para un muchacho joven ingresar a la prisión por un mes, 2 meses, porque sustrajo unas picaritas, un chocolate, un jabón, un par de racimos de guineos. ¿Cuánto le cuesta al Estado costarricense un juicio? Vimos con el bendito caso de los racimos de guineos que 6 millones de colones le cuesta cada juicio. Hubo 2 en este caso y casi que posibilidades de 3 porque se quiso apelar. Bueno, esas políticas tenemos que revisarlas. ¿A quién le toca revisar esto? A las instituciones del Estado, al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la Policía, al Ministerio de Seguridad. ¿Cuál es nuestro interés en la persecución penal? ¿Por qué no pensamos en otro tipo de soluciones, en otro tipo de alternativas que tengan una incidencia menos negativa? Entonces el mensaje es muy claro a la sociedad costarricense. Señoras y señores, vean a dónde estamos mandando a las personas, qué podemos obtener de estas personas una vez que egresen, y un llamado a la sensibilización, a la conciencia de que hay que tomar responsabilidad social. El delito no es un tema ajeno a la sociedad, todos tenemos una cuota de responsabilidad en las condiciones que posibilitan la comisión de hechos delictivos. Y aquí quiero también hacer un llamado muy enfático porque tenemos un tema de construcción a través del empréstito del BID de modelos de atención diferentes que precisamente van a romper este paradigma de lo que significa la reclusión carcelaria. El primer proyecto está diseñado para ser construido en Nicoya y lamentablemente tenemos una oposición férrea de un grupo de ciudadanos de la comunidad que no quieren esta construcción porque se identifican con lo que ustedes han expuesto. Creen que se va a construir una cárcel de ese nivel, que va a haber esos niveles de hacinamiento, de violencia, de suciedad. Y no es eso. Estamos precisamente rompiendo paradigmas. Estamos construyendo, pensando, diseñando una construcción en la cual básicamente lo que hay son espacios para talleres, para la educación, para la formación, para dar opciones de vida. Se va a asegurar que haya personas de muy baja contención en estos lugares, escogidas, preseleccionadas con criterios rígidos de que cierto tipo de delitos no califican para esta movilización a estos espacios, pero requerimos conciencia ciudadana, de manera que abrir las puertas de la prisión, en primer lugar, es un ejercicio de transparencia. Nosotros no tenemos que ocultar lo que está pasando, más bien tenemos que lograr que la ciudadanía entienda en qué estamos y cuáles tenemos que tomar medidas, evidentemente, ¿verdad? Ministra, puede ser una señal también al tema o al Poder Judicial de mostrarles, como usted lo decía, a dónde se están enviando a las personas, que las condiciones en este momento ya no son adecuadas y es una bomba de tiempo por la gran cantidad de personas que hay asignadas. Mire, en este tema yo quiero ser muy precisa de que el Ministerio de Justicia no pretende invadir la competencia, somos respetuosos de la independencia de los poderes, pero sin duda es importante, porque claro que nuestros jueces tienen una enorme responsabilidad, ¿verdad? Ellos aplican la ley y ellos deciden imponer las penas de prisión en los márgenes que están establecidos en la norma, pero indiscutiblemente que los jueces a la hora de fundamentar la pena pueden tomar en consideración estas valoraciones. Usted me permite ampliar en el espacio de que, bueno, los jueces se manejan en rangos, entonces un juez podría decirnos
Yo no puedo hacer otra cosa si la ley tiene un mínimo y si 3 muchachos sustraen 3 paquetes de picaritas, por el hecho de que ya sean 3, la figura se agrava y la pena de prisión ya el mínimo es diferente. Entendemos esto. Pero entonces aquí es también un llamado a nuestros legisladores en cuanto a la importancia de revisar toda nuestra legislación penal. Ahorita se está trabajando en la revisión de un nuevo código penal que sería importante que apuntara hacia eso. El tema es qué es lo que la sociedad costarricense quiere sancionar. ¿Quiere sancionar las pequeñas sustracciones, los pequeños robos, o estamos más bien apostando por que esas conductas que se perseguirán sean sancionadas con otro tipo de penas distintas a la prisión y que dejemos la pena de prisión, que es tan severa, que es tan lesiva para hechos de gravedad? Porque por supuesto que hay personas, ciudadanos y ciudadanas que tienen que estar bajo contención. ¿Por qué? Por distintas razones, pero tienen niveles de violencia, cometen hechos delictivos que exponen muchísimo a la sociedad, que causan un gran daño. Estas personas sí requieren mucha contención y estas personas no van a salir de la prisión sin haber pasado sus procesos de cumplimiento de programas de atención, sin haber cumplido las sanciones dentro de los márgenes que la ley permite que las cumplan. Pero hay una gran mayoría, como les repito, cuyo destino no debiera ser la prisión, y para esto tenemos que revisar entonces la legislación, competencia exclusiva del Poder Legislativo, la aplicación de la ley, competencia del Poder Judicial, y de nuestro lado realizar todas las gestiones que estén a la mano para mejorar esas instalaciones. Nosotros estamos haciendo un enorme esfuerzo por reconstruir algunos espacios, por crear nuevos espacios, pero conscientes de que esta no es la solución, porque con el nivel de ingresos que tenemos, si el Poder Judicial nos está enviando 600 personas al mes y nosotros seguimos con las mismas estructuras, con los mismos espacios, esto cada día se nos va agudizando más. Ministra, expuesto el tema y visualizado de la situación que se vive en las cárceles del país a vísperas de lo que se presente para el presupuesto del año entrante, ¿preocupa en este momento al Ministerio de Justicia alguna rebaja que se pueda hacer valorando lo que ya pudimos ver por lo menos en estas 3 cárceles? Por supuesto que hay una gran preocupación en el impacto que puedan tener los recortes presupuestarios en la afectación para atender estos problemas, ¿verdad? Nosotros hemos hecho un ejercicio muy responsable de presupuesto, siguiendo la directriz que nos ha girado el Ministerio de Hacienda, recortando los gastos que sean superfluos en el sentido de que podrían ser gastos excesivos. Se ha tratado de bajar muchos de los rubros, pero indiscutiblemente habrá rubros que se nos van a impactar a este nivel, y esto nos preocupa muchísimo, ¿verdad? Somos conscientes de que el país necesita recursos, que es necesario inyectarle más dinero a la economía nacional, pero paralelamente se responde con un recorte racional de recursos, pero lo ideal sería que esos recortes no nos afectaran los programas más importantes, como son el programa del sistema penitenciario. ¿Se sabe ya cuánto podría haber de recorte, por lo menos para el otro año? En principio hay un recorte importante, significativo para el Ministerio de Justicia de al menos 24.000 millones de colones. Habría que redistribuir. ¿Algunos puntos importantes serían de ese recorte? ¿Algunos sectores del programa? Bueno, el problema es que el recorte nos incide sobre el tema de plazas, por ejemplo. El sistema penitenciario necesita 750 plazas, que incluyen profesionales técnicos, psicólogos, policías penitenciarios, trabajadores sociales, y tenemos aprobadas 90 plazas. Entonces ya eso nos genera problema. Si abrimos unidades productivas, si construimos, que es lo que se está haciendo, esos espacios nuevos requieren personal para la atención. No podemos cumplir con esa expectativa. Por eso también es muy importante que la sociedad entienda, nosotros no podemos recluir. Por otro lado, con carencias presupuestarias, no podemos tocar rubros como la alimentación de las personas privadas de libertad, pero tampoco la podemos mejorar. A mí me ha preocupado muchísimo desde que ingresé al ministerio confirmar que las personas privadas de libertad tienen solo 3 posibilidades de alimentación. En la mañana, un café con pan, a eso de las 10:30, 11, un almuerzo bastante ligero, y a las 4:30 de la tarde
la cena y se acabó la alimentación. Yo creo que esto es una alimentación insuficiente. Es en términos generales, con mayor razón para personas que al no estar ocupadas, es que vea que todo conspira. Si nosotros tenemos a las personas privadas de libertad ocupadas en espacios de educación, de formación, pero gente que está ahí nada más, a veces jugando, conversando, gente que también el hambre se le desata, ¿verdad? Entonces es complicado el tema de las prisiones. Eso le iba a consultar, ministra, porque datos que nos enviaron y reflejan que hay 14.000 personas ya privadas de libertad, de los cuales son alrededor de 5.000 personas, 5.000 y un poco más, que no hacen nada, no estudian, no trabajan en los programas que tiene el ministerio. O sea, ¿qué se hace con estas 5.000 personas que no hacen nada? Prácticamente es delinquir dentro de la cárcel o aprender cómo delinquir, y el ministerio o el Estado gasta alrededor de $48 al día por cada privado de libertad, 5.000 personas haciendo nada. Claro, y es que ¿cómo los vamos a poner? ¿En qué espacios? Si usted ya vio que no, ni siquiera hay gente que duerme hasta en los baños, uno sobre otro, esto, la violencia que se nos genera ahí, cuando un privado de libertad, por ejemplo, se quiere trasladar al baño y tiene que casi que pasarle por encima a los otros, bajarle la colchoneta, ahí se nos arma niveles de violencia. No hay espacios para tener talleres, para tener aulas. Y lo otro que es también grave, bueno, los ponemos a trabajar, los ponemos a formar y cuando egresan no hay mercado laboral que los reciba. Tampoco hay personal técnico suficiente. Hay un serio problema de adicción en las cárceles costarricenses y no disponemos de los recursos ni de las herramientas necesarias. Se hacen coordinaciones con instituciones que se encargan del tema, pero todas las instituciones del sector público estamos en las mismas, con carencia de recursos. No damos abasto. Entonces es lamentable. Yo quisiera que nuestros jóvenes fueran cada vez menos la clientela del sistema y sin embargo sabemos que nuestra clientela del sistema penal está entre los 20 y los 35 años, lo cual nos dice que quienes pasan por el sistema de penal juvenil generalmente nos llega de adultos. Si nosotros lográramos atacar ahí, primero la prevención, porque desde mi óptica la prevención es lo primero, evitar que lleguen al sistema. Pero si ya nos llegaron bajo el régimen del penal juvenil, al menos incidir positivamente para que no sea la clientela del sistema de adultos. Porque esto nos hace, como país, nos queda muy en una gran deuda, ¿verdad? La respuesta que le estamos dando a la juventud costarricense. Por supuesto que es carencia de recursos en muchos sentidos. Así que esta situación también a nosotros quisiéramos sensibilizar sobre las decisiones de carácter presupuestario que se tengan que tomar alrededor del sistema penitenciario. Porque usted sabe que el Ministerio de Justicia es muchas cosas más allá que el sistema penitenciario, pero nuestro problema hoy está en esta área. Ministra, por último, su percepción, ¿es una bomba de tiempo lo que está sucediendo con las cárceles en el país? Yo pienso que sí. Si nosotros no logramos articular políticas adecuadas, coherentes de reubicación de personas y seguimos recibiendo esto, si nos quedamos sin recursos para construir espacios carcelarios, para contratar, porque le reitero, no es solo construir, sino personal para atender a estas, podríamos estar, lamentablemente, ustedes han visto experiencias de otros países, ¿verdad?, donde hay situaciones de motines muy violentos, de incendios en las cárceles, con pérdidas muy lamentables. Mire, cada vez que un privado de libertad fallece, yo siento un gran dolor en mi corazón, porque me parece que hay responsabilidad nuestra en la medida en que no hemos logrado tomar las decisiones adecuadas. Perdón, sucedió ayer por 5.000 colones. Sucedió ayer y eso le permitiría a las personas dimensionar el nivel de violencia. Por 5.000 colones se da una discusión que termina con un lamentable fallecimiento. Esto es muy doloroso, en realidad. Nosotros estamos claros, ninguna persona debe estar expuesta a estos niveles de violencia. Si los llevamos, debemos llevarlos al sistema penitenciario a que cumplan con su condena, pero a darle la oportunidad de que retomen un camino que les permita desenvolverse en la sociedad libremente. Vea que esto que sucedió ayer sucedió en mínimas. Se supone que ahí tendríamos que tener personas que no tengan
no necesiten tanta contención, que no estén involucradas en tantos problemas de violencia. Pero ahorita no tenemos cómo distribuir a las personas de acuerdo con sus perfiles. Es un tema muy sensible, muy delicado, y por eso hemos querido exponerlo con todo lo que tiene, con todo su dramatismo, con todos sus excesos, porque eso es lo que hay. Y a eso tenemos que apuntarle y darle respuesta. Y mi compromiso con el señor presidente de la República y con el pueblo de Costa Rica es intentar la respuesta más adecuada a ese problema para garantizarle que en nuestras cárceles no se violenten los derechos humanos, pero que igual para asegurarle a la sociedad costarricense que podamos devolverle personas con habilidades para desenvolverse en la vida libre y que no les van a generar un peligro como lo que estamos generando hoy día. Gracias. La ministra de Justicia, Cecilia Sánchez, con quien conversábamos de esta situación que se vive en el país del hacinamiento, que ya alcanza al día de hoy el 52%. Compañeros, ustedes tienen más en el estudio.